Después de nuestra discusión, mi hija me preparó un café. «Papá, bebe esto como señal de reconciliación», me dijo. Tenía un sabor extraño. 5 minutos más tarde, me di cuenta de que algo andaba mal. No creerán lo que sucedió a continuación. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora mismo. Yo estaba en mi oficina en casa revisando los informes de gastos trimestrales cuando Damián entró sin llamar. Esa debería haber sido mi primera advertencia. Valeria lo seguía 2 pasos atrás, con una expresión tensa y ansiosa que hizo que se me cerrara el estómago. Damián llevaba una carpeta color crema como si contuviera algo precioso. Esparció los papeles sobre mi escritorio, señalando números con su dedo índice, hablando rápido sobre retornos garantizados y oportunidades únicas desde el inicio. Su colonia era demasiado fuerte en el pequeño espacio. «Don Héctor, esta es una oportunidad única en la vida. $45,000 nos permiten entrar desde el principio. En 6 meses, estamos viendo un retorno del 30%, tal vez más». Cerré la carpeta y la deslicé de vuelta a través del escritorio. Me quité las gafas de lectura lenta y deliberadamente. La conversación había terminado. He escuchado estas promesas antes. La respuesta es no. Damián no se movió. En cambio, se apoyó contra mi escritorio, invadiendo el espacio que yo había tallado para mí en esta casa que construí con mis propias manos hace 30 años. Nosotros nos encargamos de todo por aquí, el jardín, el mantenimiento, asegurarnos de que comas bien. Esta casa, siendo realistas, ya es prácticamente nuestra en todo menos en el nombre. Las palabras me golpearon como agua helada. Me puse de pie, mi silla raspando contra la madera noble. Esta es mi casa, yo la construí, yo la pagué, y ustedes 2 han vivido aquí sin pagar renta durante 2 años. La mano de Valeria golpeó el escritorio. No fue violencia exactamente, pero sí lo suficientemente agresiva como para hacer vibrar la lámpara. Su rostro se puso rojo desde el cuello hasta la raíz del cabello. Siempre ha sido así, contando cada centavo, acaparando todo. Somos tu familia, no un caso de caridad. Te di $30,000 el año pasado. Lo gastaron en 4 meses y nunca me dijeron en qué se fue. Eso no es justo, teníamos gastos. No entiendes la presión bajo la que estamos. Pero yo sí entendía. Entendía que mi hija se había convertido en alguien que apenas reconocía. Y el hombre con el que se casó había acelerado esa transformación. La mano de Damián se movió hacia la espalda baja de Valeria, controlándola, guiándola hacia la puerta. El gesto era posesivo de una manera que me erizó la piel. Mamá siempre dijo que amabas ese negocio más que a nosotros. Supongo que el dinero es todo lo que realmente te ha importado. Ella estaría avergonzada del hombre en el que te has convertido. Mantuve mi voz tranquila, firme. Tu madre nunca diría eso, y tú lo sabes. Se fueron juntos. Damián miró hacia atrás una vez, con una expresión indescifrable, y luego desaparecieron. La casa se sumió en el silencio a mi alrededor. Caminé por las habitaciones esa noche, tocando las cosas, la fotografía de mi esposa en la repisa, su sonrisa congelada en el tiempo, el barandal que yo mismo había instalado, lijándolo hasta que la madera estuviera tan suave como el vidrio. Libros en los estantes, sus lomos agrietados por la lectura. Cada objeto era una pieza de mi vida, evidencia de lo que había construido, lo que estaba a punto de perder. El sueño no llegó fácil. Me acosté en la cama mirando el ventilador de techo, viendo las sombras rotar en la oscuridad. La mañana llegó fría y gris. Escuché los pasos de Valeria en el pasillo antes de ver su rostro aparecer en mi puerta. Sus ojos estaban rojos e hinchados. O había estado llorando, o había hecho un excelente trabajo para que lo pareciera. Papá, ¿puedo pasar? No pude dormir anoche. Dije cosas terribles, cosas que no sentía. Parecía sentirlas en ese momento. Ella entró en la habitación, retorciéndose las manos. Estaba estresada.
Damián perdió otro contrato y simplemente me desquité contigo. Eso no fue justo. Me senté contra la cabecera, estudiando su rostro. De repente parecía joven, como la niña que solía traerme café a la cama los domingos por la mañana cuando tenía 10 años. Valeria, necesitamos hablar sobre anoche, sobre lo que dijo Damián. Por favor, papá, solo déjame compensarte. Hice tu café favorito, tal como te gusta. 2 de azúcar, un chorrito de crema. Considéralo una ofrenda de paz. Me llevó abajo a la cocina donde una taza esperaba en una pequeña bandeja con una servilleta doblada al lado. La ceremonia se sintió deliberada, importante. Me la entregó con ambas manos, y yo la tomé, nuestros ojos encontrándose sobre el borde. Bébelo, se está enfriando. Sostuve la cerámica tibia, sintiendo su peso. Una parte de mí sabía que algo no estaba bien. Otra parte quería creer que mi hija todavía estaba allí en alguna parte, debajo de la desesperación y el resentimiento. Tomé un sorbo. No hay nada que perdonar. Mentí. Valeria sonrió. No llegó a sus ojos. Se ocupó limpiando los mostradores, organizando el escurridor de platos, pero sus movimientos eran bruscos, nerviosos. Seguía mirando el reloj del microondas. Me retiré a la sala con el periódico, tratando de concentrarme en titulares que se desdibujaban en formas sin sentido. Pasaron 20 minutos. Luego la habitación se inclinó hacia un lado como si la casa se hubiera convertido en un barco en el mar. Las náuseas subieron a mi garganta, calientes e insistentes. El periódico se deslizó de mis manos. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas estaban hechas de agua. Traté de agarrar el reposabrazos y fallé, mi visión reduciéndose a un túnel. El teléfono. Necesitaba el teléfono. Estaba en la mesa auxiliar, imposiblemente lejos. Me lancé hacia adelante, caí de rodillas, me arrastré las últimas pulgadas. Mis dedos eran torpes, gruesos, pero logré desbloquear la pantalla y presionar los números. 911. 911. ¿Cuál es su emergencia? Mi lengua se sentía hinchada. Las palabras salieron arrastradas, distantes. Me han envenenado. Creo... Necesito ayuda. Señor, necesito su dirección. ¿Puede decirme dónde está? 4217 Avenida Los Robles. La gran ciudad. El teléfono cayó de mi agarre. La oscuridad me arrastró hacia abajo como si me estuviera ahogando. Mi último pensamiento antes de que la conciencia huyera fue: Valeria, ¿qué has hecho? El sonido llegó primero, un pitido constante, mecánico e insistente. Luego la sensación. Algo de plástico en mi nariz. Un pinchazo en mi brazo izquierdo. Sábanas que se sentían almidonadas y desconocidas. Mi boca sabía a cobre y productos químicos. Abrí los ojos a los azulejos blancos del techo y luces fluorescentes que hacían que todo fuera demasiado brillante, demasiado nítido. Mi cabeza palpitaba con cada latido del corazón. Una enfermera apareció en mi visión periférica, su uniforme cubierto de pequeños gatos de dibujos animados. Sonrió cuando me vio mirándola. «¿Don Héctor? ¿Puede oírme?» «Apriete mi mano si puede oírme». Apreté. Mi agarre se sintió débil. ¿Dónde estoy? Está en el Centro Médico Central. Fue traído en ambulancia anoche. ¿Cómo se siente? Mi cabeza. Todo está borroso. ¿Qué pasó? Ella revisó los monitores. Tomó notas en una tableta. El doctor le explicará todo. Voy a avisarle que está despierto. El tiempo pasó en extraños tramos elásticos. Examiné el suero en mi brazo, los cables conectados a mi pecho, tratando de reconstruir cómo había llegado allí. Entonces la memoria volvió como una inundación de agua helada. El café, la cara de Valeria mirándome beber, la habitación girando, la llamada telefónica. El doctor Morales llegó con una tableta, su expresión seria de una manera que hizo que mi pulso se acelerara en el monitor. Acercó una silla a mi cama y se sentó pesadamente. «Don Héctor, necesitamos hablar sobre lo que le sucedió».
Giró la tableta para que pudiera ver la pantalla. Números, gráficos, terminología médica que no significaba nada para mí. Su bolígrafo señaló valores específicos. Sus análisis de sangre regresaron con algunos hallazgos preocupantes. Necesito preguntarle directamente. ¿Tomó algún sedante ayer? ¿Pastillas para dormir? ¿Medicamentos para la ansiedad? No, no tomo nada de eso. Solo medicamentos para la presión arterial. Eso es lo que pensé. Tocó la pantalla. ¿Ve este número aquí? Esa es 3 veces la dosis terapéutica. Don Héctor, su sangre muestra altos niveles de benzodiazepinas y difenhidramina. Alguien puso esto en algo que usted consumió. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Las escuché, las entendí individualmente, pero juntas formaban algo imposible. Difen. ¿Qué significa eso? Significa que esto no fue un accidente. La combinación, la dosis, esto fue deliberado. Don Héctor, esto fue un intento de envenenamiento. Mis manos apretaron la sábana. Cerré los ojos y vi a Valeria entregándome el café. Su sonrisa que no llegaba a sus ojos. La forma en que miraba el reloj. Mi mandíbula se tensó hasta que me dolieron los dientes. Eso no es posible. ¿Quién lo haría? Pero yo lo sabía. El doctor Morales lo vio en mi cara. ¿Sabe quién podría haber hecho esto? Su voz era suave pero firme. El protocolo del hospital requiere informar sospechas de envenenamiento. ¿Dudé? Las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Cómo le dices a un extraño que tu propia hija intentó matarte? El doctor Morales leyó mi silencio como un libro. ¿Familia? Preguntó en voz baja. Asentí apenas. Estoy obligado a informar esto. El intento de envenenamiento es un delito grave. Espere, ¿puede darme algo de tiempo? Necesito estar absolutamente seguro antes de hacer acusaciones. Don Héctor, alguien intentó matarlo. Lo sé, pero si me equivoco sobre quién, necesito pensar con claridad. Por favor, 24 horas. Me estudió por un largo momento. Luego pasó pantallas en su tableta. Estoy documentando todo. La línea de tiempo, los análisis de sangre, esta conversación. Si cambia de opinión, o si sucede algo más. Dejó la amenaza sin terminar. Tiene suerte de haber llamado al 911 cuando lo hizo. Otros 15 minutos a su edad con su presión arterial. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entendí. Se suponía que debía estar muerto. Me dejó solo con ese conocimiento. Miré al techo, contando azulejos, procesando lo que había sucedido. Mi hija, mi única hija. Ella había intentado terminar con mi vida. ¿Por qué? ¿La casa? ¿El dinero del seguro? Porque Damián la convenció de que era la solución a sus problemas. La ira que surgió en mí no era caliente. Era fría, calculadora, afilada como acero quirúrgico. Más tarde esa tarde, Valeria irrumpió por la puerta como un huracán de emoción. Corrió a mi lado, agarró mi mano con las suyas, la presionó contra su mejilla. Las lágrimas corrían por su rostro. «Papá, vine tan pronto como me enteré. ¿Estás bien?» ¿Qué dijo el doctor? Dejé mi mano inerte en su agarre. Hablé lentamente con pausas como si estuviera confundido y exhausto. «Valeria, estoy bien. Solo confundido sobre lo que pasó. Colapsaste. Te encontré y llamé al 911. Bueno, los paramédicos ya estaban allí, pero estaba tan asustada. Damián estaba detrás de ella con las manos sobre sus hombros, pero sus ojos estaban en mi cara, escaneando los monitores en la pared, los gráficos colgados al pie de mi cama. Don Héctor, ¿los médicos descubrieron qué causó esto? ¿Fue su medicación? Necesitamos saber para que no vuelva a suceder. Todavía están haciendo pruebas. Algo que comí, tal vez, o una mala reacción. Pero deben tener alguna idea. ¿Mencionaron su corazón? Observé su rostro mientras respondía. No, nada definitivo. Solo necesito descanso. Valeria apretó mi mano con más fuerza. Cuando mencioné algo que comí o bebí,
Su agarre se tensó involuntariamente, solo por una fracción de segundo. Los ojos de Damián se dirigieron a Valeria brevemente. Capté ambas reacciones, las archivé. Esto es mi culpa. Si no me hubiera alterado ayer, si no hubiéramos discutido, el estrés probablemente desencadenó esto. No es tu culpa. La mentira sabía a ceniza, pero lo es. Dije cosas horribles. He sido una hija terrible. Puedes perdonarme. No hay nada que perdonar. Damián se inclinó hacia adelante. Bueno, lo importante es que está bien ahora. Estará en casa pronto y nosotros lo cuidaremos. El énfasis en esas últimas palabras me erizó la piel. Sí, a casa pronto. Nos aseguraremos de que esté cómodo. Lo que necesite. Aprecio eso, de ambos. Se quedaron otros 20 minutos, Valeria interpretando su dolor y alivio, Damián jugando al esposo solidario. Cuando finalmente se fueron, me senté más derecho inmediatamente. Mi debilidad había sido una actuación. Saqué mi teléfono, abrí mi aplicación de notas y escribí rápidamente: Valeria. Temblor en la mano. Palmas sudorosas cuando mencioné comida o bebida. Damián. Preguntas inquisitivas sobre el diagnóstico. Ambos visiblemente relajados cuando fingí confusión. No saben lo que yo sé. Esa noche, no dormí. Busqué abogados de sucesiones en la ciudad, leyendo reseñas cuidadosamente. Necesitaba a alguien agresivo, minucioso. Alguien que se especializara en litigios de patrimonio. La palabra arma seguía corriendo por mi mente. No estaba buscando un abogado. Estaba buscando un arma. Valeria y Damián pensaron que podían terminar mi historia. Pensaron que yo era solo un obstáculo entre ellos y mis activos. Intentaron hacerme desaparecer. En cambio, habían creado algo mucho más peligroso. Un hombre sin nada más que perder y todo por probar. Querían jugar este juego. Yo lo jugaría mejor. No con rabia o dolor, sino con precisión fría y metódica. Intentaron terminar mi vida. Yo iba a desmantelar la suya, pieza por pieza, hasta que no quedara nada más que consecuencias. Los monitores pitaban constantemente en la oscuridad. Un latido del corazón, una cuenta regresiva. La cacería estaba a punto de comenzar. La enfermera de alta me llevó en silla de ruedas a la entrada del hospital, mientras Valeria revoloteaba como un pájaro nervioso, haciendo preguntas sobre los horarios de medicación y las citas de seguimiento. Interpreté mi papel perfectamente, moviéndome lentamente, agarrando los reposabrazos de la silla de ruedas, dejando que la confusión nublara mi rostro cuando ella preguntaba si entendía las instrucciones. Damián trajo su camioneta. Noté que su mano temblaba ligeramente en el volante. El viaje a casa estuvo lleno de una tensión tácita. Valeria conducía mi coche con Damián siguiéndonos en su camioneta, revisando el espejo retrovisor cada pocos segundos para captar mi expresión. Miré por la ventana, viendo pasar la ciudad, pero mi mente estaba calculando. Mañana por la mañana tenía una cita en el centro. «Papá, ¿estás cómodo ahí atrás? ¿Debería ajustar el aire acondicionado?» «Estoy bien, solo cansado». La voz de Damián llegó desde el asiento del pasajero, cuidadosamente casual. Se habían cambiado de vehículo al llegar. Los doctores realmente no dijeron qué lo causó. ¿Solo una reacción? ¿Algo así? No puedes recordar todos los términos médicos. La respuesta de Valeria llegó demasiado rápido. Lo importante es que estás bien ahora. El hogar se veía igual. Mi casa, construida con mis propios diseños, pagada con mi propio trabajo. Valeria había preparado mi habitación. Sábanas frescas, flores en la mesita de noche, una jarra de agua con condensación en el vidrio. La actuación continuaba. Insistió en que descansara. Trajo el almuerzo en una bandeja con una servilleta doblada. Damián se asomó 2 veces. Su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos. Les agradecí con la debilidad apropiada, viéndolos irse. A través de la puerta cerrada escuché sus voces abajo, amortiguadas, urgentes. No podía distinguir las palabras, pero el tono decía mucho. Miedo, ansiedad, cálculo.
Esperé hasta la mañana. Valeria se fue a su oficina de bienes raíces a las 8:30. Damián se fue 20 minutos después para sus supuestas reuniones de negocios. Observé desde mi ventana hasta que ambos vehículos desaparecieron. Esperé 5 minutos más. Luego me moví a mi coche sin ninguna de las dudas de ayer, mi cuerpo respondiendo con la fuerza que había estado ocultando. El tráfico del centro era manejable a esa hora. Vargas y Asociados. Ocupaba el 7º piso de un edificio de vidrio cerca del tribunal. La recepcionista me llevó a través de pasillos revestidos de madera llenos de libros de leyes y certificados enmarcados. La oficina de la licenciada Elena Vargas olía a cuero y papel viejo. Tenía 58 años, cabello gris, ojos agudos. Escuchó mi historia sin interrumpir. La discusión, el café, el envenenamiento, el diagnóstico del hospital, la preocupación transparente de Valeria y Damián enmascarando su terror. Cuando terminé, dejó su bolígrafo y me estudió. Don Héctor, lo que está describiendo es intento de asesinato. ¿Ha presentado un informe policial? No. Quiero justicia, no solo castigo. Quiero que pierdan todo lo que intentaron robar. Ese es un tipo diferente de justicia. Requiere paciencia, planificación. Tengo paciencia. Y tengo algo que ellos no tienen. Tiempo para planear adecuadamente. Elena esbozó la ley de sucesiones con precisión clínica. Libertad testamentaria completa. Podía desheredar a Valeria por completo, dejar todo a la caridad si quisiera. Pero necesitaríamos documentación, evidencia. Deslizó una tarjeta de presentación sobre su escritorio. Roberto Silva, ex detective, ahora investigador privado. El mejor en la ciudad para este tipo de trabajo. Su oficina era menos pulida. Muebles funcionales, archivadores, equipo informático. Roberto Silva tenía 45 años, curtido, cínico de la manera en que los policías e investigadores se vuelven después de ver demasiada fealdad humana. ¿Cree que su hija intentó matarlo por la herencia? No creo. Lo sé. No parpadeó. Las verificaciones de antecedentes financieros no son baratas. Estamos hablando de $2, tal vez $3,000 para un análisis completo. Lo que cueste. Necesito saber todo. La mayoría de las personas en su situación solo quieren lo suficiente para un tribunal de divorcio o casos civiles. Usted está construyendo algo más grande. Estoy construyendo un caso hermético. Cuando me mueva, quiero que no queden preguntas sin respuesta. Le di nombres, fechas de nacimiento, números de seguridad social, la cuenta de tarjeta de crédito que había confirmado hace años. Estimó 2 semanas para el panorama completo. Lo que sea que estén ocultando, lo encontraré. Me detuve en el departamento de registros del hospital camino a casa. 200 páginas documentando mi casi muerte. Informes de toxicología, notas médicas, valores de laboratorio. La evaluación del doctor Morales era cruda. Envenenamiento intencional con benzodiazepinas y antihistamínicos en concentraciones consistentes con administración deliberada. Hice 3 copias. Una para Elena, una para Roberto, una para mi caja de seguridad. 2 días después, llegó una camioneta de una compañía de seguridad. Valeria estaba en el trabajo. Damián estaba fuera. El técnico era joven, eficiente, profesional. Este es un sistema integral para una propiedad residencial. Vivo con miembros de la familia. Quiero asegurarme de que mi hogar sea seguro cuando estoy en mi habitación. Las cámaras eran pequeñas, discretas, de grado profesional. Sala de estar, cocina, comedor, todo legal. Mi propiedad, solo áreas comunes. Probé cada ángulo en mi teléfono. Ajusté posiciones. Confirmé la calidad del audio. Perfecto. Esa noche, me acosté en la cama monitoreando la transmisión. Damián paseaba por la cocina, golpeando el mostrador con el puño. Valeria estaba sentada a la mesa del comedor, con la cabeza entre las manos. No podía escuchar todo claramente, pero llegaban fragmentos. Si él sabe. Demasiado tarde ahora. Necesitamos ese dinero.
Cada palabra confirmaba lo que ya sabía. 10 días después de contratarlo, Roberto llamó. Su voz era plana, profesional. Don Héctor, los números son peores de lo que probablemente imaginaba. La deuda total se acerca a los $200,000. Saqué un bloc de notas. Desglósalo. Damián tiene $95,000 en préstamos comerciales de empresas fallidas, $48,000 en deuda de tarjetas de crédito, $37,000 adeudados a prestamistas privados al 18% de interés. Valeria tiene $32,000 en tarjetas de crédito. Los pagos mensuales exceden su ingreso combinado en unos $4,000. ¿Cómo están haciendo los pagos mínimos? No lo hacen. 3 cuentas están en mora. Están haciendo malabarismos con tarjetas de crédito para pagar otras tarjetas de crédito. La clásica espiral de deuda. Envíame todo, cada documento, cada fuente. El informe financiero llegó por correo electrónico encriptado esa noche. Esparcí las páginas sobre mi escritorio, resaltando las cifras clave. $95,000, $48,000, 18% de interés. Los números contaban una historia de desesperación, de ahogamiento, de personas que me veían no como un padre, sino como una solución a problemas que ellos mismos habían creado. No habían intentado matarme por odio. Habían intentado matarme por necesidad. Para ellos, yo valía más muerto que vivo. La casa valorada en $850,000. Mis ahorros, mis activos. Muerto, yo representaba la salvación. Vivo, era solo un obstáculo. Sentí que algo frío y duro se asentaba en mi pecho. No era angustia. Eso requería un corazón intacto. Esto era otra cosa. Claridad, propósito, resolución. Valeria llamó a mi puerta alrededor de las 9. «¿Papá? ¿Necesitas algo? ¿Puedo traerte la cena?» «Estoy bien, hija. Solo descansando». «Has estado aquí todo el día. ¿Estás seguro de que te sientes bien?» «Solo necesito tranquilidad». El hospital fue agotador. Hubo vacilación en su voz. «Está bien, pero si necesitas algo, cualquier cosa, sabes dónde encontrarme». Después de que se fue, abrí mis carpetas de evidencia. Registros médicos que documentaban el envenenamiento. Informes financieros que mostraban su desesperación. Imágenes de vigilancia capturando su pánico. Documentos legales de Elena describiendo mis derechos. Organicé todo metódicamente. Lo respaldé en almacenamiento en la nube. Creé copias redundantes. Ya no era la víctima. Era otra cosa ahora. Algo paciente, estratégico y peligroso de maneras que no podían comprender. Querían jugar por mi patrimonio. Eliminar los obstáculos que se interponían entre ellos y el alivio financiero. No tenían idea de lo que realmente habían creado. Un hombre que había sobrevivido a lo peor de ellos, que conocía sus secretos, que tenía todas las cartas que pensaban que habían apilado a su favor. Mañana cambiaría mi testamento, y luego les mostraría cómo se ve realmente la justicia. La sala de conferencias de la licenciada Elena Vargas se sentía apropiadamente formal. Mesa de caoba, sillas de cuero, libros de leyes alineados en las paredes. Me senté a la cabeza, flanqueado por extraños cuya imparcialidad probaría mi competencia. Sara, la notaria, revisó sus suministros. Roberto y Linda, testigos profesionales contratados a través de la oficina de Elena, revisaron su papel. Ninguno me conocía, lo cual era precisamente el punto. Elena colocó 3 documentos idénticos sobre la mesa, cada uno encuadernado con cubiertas azules. «Don Héctor, ¿entiende que este documento deshereda a su hija por completo?» «Entiendo completamente. Esa es mi intención explícita». «¿Y está tomando esta decisión por su propia voluntad, sin coerción o influencia indebida?» «Totalmente mi propia decisión, basada en las circunstancias detalladas en el memorándum adjunto». Ella leyó las disposiciones clave en voz alta para el registro. Su voz era firme, profesional, pero escuché el significado en cada palabra. Yo, Víctor Héctor Cook,
estando en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, por la presente revoco todos los testamentos anteriores. Dejo todo mi patrimonio, incluyendo mi residencia en el 4217 de la Avenida Los Robles, y todos los activos financieros a la Fundación de Apoyo a Veteranos del Centro del Estado. Luego la adición crítica. Específicamente e intencionalmente, no hago ninguna provisión para mi hija, Valeria Cook de Thornton, por razones detalladas en el memorándum adjunto. El memorándum tenía 3 páginas. Clínico, detallado, devastador. La discusión sobre el dinero. El café que Valeria insistió en que bebiera. La hospitalización. El informe de toxicología que mostraba envenenamiento deliberado. Mi creencia razonable de que intentaron terminar con mi vida para obtener ganancias financieras. Registros médicos adjuntos. Fechas, horas, hechos. Sara realizó su verificación. Don Héctor, necesito confirmar su identidad y competencia mental. ¿Entiende qué documento está firmando? Sí. Es mi última voluntad y testamento, revocando todos los testamentos anteriores. Mi patrimonio va a la Fundación de Apoyo a Veteranos. ¿Está bajo alguna medicación que pueda afectar su juicio? No. Estoy completamente lúcido. Firmé cada copia lenta y deliberadamente. Mi firma fue firme, sin temblores, sin vacilación. Sara aplicó su sello notarial. Los testigos firmaron, confirmando mi comportamiento lúcido. La cámara de la oficina de Elena grabó todo. Procedimiento estándar, pero también prueba adicional que necesitaría más tarde. Pasaron 2 días. Asistí a lo que le dije a Valeria que era una cita médica de seguimiento. En realidad, me reuní con Roberto Silva para revisar las imágenes de vigilancia. Cuando regresé a casa a media tarde, tenía correo y documentos en la mano. Entré por la puerta principal, fui a la cocina y puse todo en el mostrador, incluida la carpeta del testamento, colocada con el membrete del bufete de abogados visible, la esquina expuesta debajo de otros papeles, no oculta, no olvidada, escenificada. Me retiré a mi habitación y esperé. Valeria llegó a casa 1 hora después. Escuché su coche, sus pasos, el refrigerador abriéndose, rutina estándar. Luego silencio. El tipo que precede al descubrimiento. A través de mi transmisión de vigilancia, la vi acercarse al mostrador, alcanzar el agua, notar los documentos, congelarse. Su mano se cernió sobre el membrete del bufete de abogados. Miró hacia las escaleras, verificando si yo estaba. Luego tomó la carpeta. Leyó de pie. Vi cómo su rostro perdía color. Vi su otra mano subir a su boca. Vi sus rodillas doblarse. Se agarró al mostrador para apoyarse. Sacó su teléfono. Sus dedos temblaban tanto que tuvo que intentar 2 veces desbloquearlo. Damián, ven a casa. Ahora. 20 minutos después, su camioneta chilló en la entrada. Entró por la puerta principal, todavía con su chaqueta moviéndose rápido. Valeria le lanzó el testamento. Leyó de pie, pasando páginas rápidamente, luego frenando en el memorándum. Su mandíbula se tensó. Dejó el documento con excesivo cuidado, como si pudiera detonar. Sus voces eran bajas, urgentes. No podía distinguir palabras a través de la puerta de mi habitación, pero no lo necesitaba. El sistema de vigilancia capturó todo. El golpe llegó 10 minutos después. Controlado, profesional, no agresivo, no tímido. Abrí la puerta. Damián estaba allí, y vi el momento en que registró el cambio en mí. Sin fragilidad, sin confusión. Solo ojos nivelados y postura recta. Don Héctor, tenemos que hablar. Valeria encontró algo inquietante. ¿Un testamento? Debe haber algún error. No hay ningún error. Ese es mi nuevo testamento, ejecutado y archivado correctamente. Intentó razonar primero. Eran familia. Me cuidaban. Esta caridad ni siquiera me conocía. Cuando eso falló, su tono cambió. Estás tomando decisiones que afectan a todos en esta casa. ¿Decisiones basadas en qué? ¿Confusión hospitalaria? ¿Efectos de la medicación?
Estoy tomando decisiones basadas en haber sido envenenado. El informe de toxicología fue muy claro. Las benzodiazepinas y los antihistamínicos no aparecen espontáneamente en el café. Su máscara se agrietó. No puedes probar nada. Eres un anciano con problemas de salud haciendo acusaciones. Valeria apareció detrás de él, con lágrimas corriendo. Papá, ¿cómo pudiste pensar que te haríamos daño? Porque lo hicieron. Y ahora no obtendrán nada de ello. Damián dio un paso adelante, agresivo ahora, su dedo apuntando hacia mi pecho sin tocarlo. Impugnaremos este testamento. Probaremos que no eres competente. Haremos que los médicos testifiquen que eres paranoico. Delirante. No me moví. Inténtalo. Tengo evidencia que no conoces. Tengo documentación que no puedes imaginar. Y tengo tiempo. Valeria cayó de rodillas en la alfombra del pasillo, literalmente, con las manos entrelazadas, teatral y desesperada. Debemos $180,000. Sin la herencia perderemos todo. Por favor. El número quedó en el aire. Confirmación de que ella sabía que yo sabía. Deberían haber pensado en eso antes de intentar matarme por ello. Si solo nos ayudaras una vez más. Terminé de ayudar. Terminé de ser su solución. Terminé de ser su víctima. Damián la levantó bruscamente. Lo impugnaremos. Te demandaremos. Haremos tu vida miserable. Casi muero. Ustedes ya hicieron mi vida miserable. Ahora es mi turno. Eres un viejo vengativo. Soy un hombre que sobrevivió a un intento de asesinato. Salgan de mi habitación. Valeria intentó una súplica más. ¿Así que eso es todo? Años de ser tu hija y simplemente me cortas. Años de ser tu padre y simplemente intentaste terminar con mi vida. Sí, eso es todo. La mano de Damián se aferró a su brazo. Vamos, él no vale la pena. Di un paso atrás con la mano en el pomo de la puerta. No, Damián. Valgo exactamente $850,000 y nunca verás un centavo de ello. Cerré la puerta. Me quedé allí escuchando los pasos de Damián bajando las escaleras con fuerza, el llanto de Valeria siguiéndolo. La puerta principal se cerró de un golpe que vibró a través de mi ventana. Vi la camioneta de Damián salir quemando llantas sobre el asfalto. Valeria se fue 10 minutos después. La casa se sumió en el silencio. Regresé a mi escritorio. Abrí las imágenes de vigilancia en mi computadora. Sus caras al leer el testamento. Las amenazas de Damián, el colapso de Valeria, su admisión implícita sobre la deuda. Todo grabado, con marca de tiempo, respaldado en la nube. Descargué los archivos, envié copias a Elena y Roberto. Evidencia, documentación, prueba. Primer golpe entregado, no impulsivo, no emocional, calculado, estratégico, frío. Querían pelear. Les daría una pelea en mis términos con mis ventajas. Intentaron eliminarme por dinero. Ahora verían ese dinero desaparecer, intocable más allá de su desesperado alcance. Afuera, el anochecer se asentó sobre la ciudad. La casa era mía de nuevo, tranquila y silenciosa. Mañana llamaría a Elena sobre los procedimientos de desalojo. Si no podían pagar la renta del mercado, tendrían que irse. Pero esta noche, simplemente me senté en el silencio que habían intentado hacer permanente y planeé mi siguiente movimiento. La llamada de Roberto Silva llegó un martes por la mañana mientras revisaba las imágenes de vigilancia de la noche anterior. Su voz tenía ese tono cuidadoso que usan los investigadores cuando dan malas noticias. Don Héctor, tenemos un problema. Damián se ha estado reuniendo con un psicólogo llamado Lorenzo Berríos. Dejé mi café. ¿Psicólogo? ¿Para qué? No terapia. Berríos tiene una reputación. Escribe diagnósticos para quien pague. Creo que Damián está tratando de que lo declaren incompetente. La estrategia fue clara de inmediato. Invalidar el testamento alegando que no era mentalmente capaz cuando lo firmé. Astuto, poco ético, pero astuto. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo. Con un diagnóstico conveniente, podrían solicitar la tutela, desafiar su testamento basándose en la incapacidad mental.
Conduje a la oficina de Roberto dentro de la hora. Había esparcido fotos de vigilancia en su escritorio como evidencia en un juicio. Damián entrando al edificio de Berríos, sentado en la sala de espera, saliendo con papeles. Roberto había sacado el historial de Berríos. Perdió los privilegios del hospital hace 3 años después de acusaciones de proporcionar diagnósticos de discapacidad convenientes para fraude de seguros. Es básicamente un diagnóstico a sueldo, explicó Roberto. A través de mi sistema de vigilancia en el hogar, había estado notando otras señales. Valeria había visitado a doña Teresa, la vecina, 2 veces la semana pasada. A través de las cámaras, las había visto hablando en el porche de Teresa. Valeria gesticulando, Teresa luciendo preocupada. Estaban construyendo una narrativa. El anciano confundido, la hija preocupada. Llamé a la licenciada Elena Vargas desde la oficina de Roberto. Necesito una evaluación psiquiátrica integral, la más completa disponible. Documentación preventiva, dijo ella de inmediato. Inteligente. Lo referiré a la doctora Patricia Enríquez, especialista forense certificada por la Junta. Si Damián intenta alegar incompetencia, ya tendremos una refutación profesional. La oficina de la doctora Enríquez estaba en el distrito médico. Todo colores neutros y arte abstracto. Tenía 61 años, cabello gris, escéptica de la manera en que son los buenos psiquiatras. Señor Cook, ¿por qué busca esta evaluación? Quiero documentación de que estoy en mi sano juicio. Es probable que mi hija afirme lo contrario. Eso es inusual. La mayoría de las personas en su situación evitan la evaluación. La mayoría de las personas no han pasado por lo que yo he pasado. Quiero la verdad documentada antes de que las mentiras puedan echar raíces. La evaluación tomó 3 sesiones durante 1 semana. Pruebas cognitivas, dibujar esferas de reloj, recordar listas de palabras, resolver problemas, examen del estado mental, entrevista de historia de vida. Fue minuciosa, profesional, inquisitiva. Exactamente lo que necesitaba. Su informe llegó por correo electrónico encriptado. El señor Víctor Héctor Cook demuestra plena capacidad cognitiva, memoria intacta, razonamiento lógico y juicio apropiado. No muestra signos de demencia, delirio o cualquier condición que pueda afectar su capacidad para tomar decisiones legales o financieras. Sus preocupaciones sobre los miembros de la familia parecen basadas en la realidad, no delirantes. El documento estaba detallado, notariado, inatacable. Archivé copias con Elena, Roberto y mi caja de seguridad. Mientras tanto, Roberto intensificó la vigilancia sobre Damián y Berríos. 3 días después de mi última sesión con la doctora Enríquez, Roberto llamó de nuevo. Se reúnen mañana. Cafetería en las afueras, ubicación en un centro comercial. Damián cree que es privado. Coordinamos cuidadosamente. Roberto se posicionó dentro de la cafetería con su computadora portátil y un estuche de tableta que contenía equipo de micrófono direccional profesional. Esta es una región de consentimiento de una sola parte, y yo estaba autorizando la grabación. Me estacioné afuera con una vista clara a través de la ventana. Damián llegó primero. Eligió una cabina en la parte de atrás. Berríos llegó 5 minutos después. Calvo. Traje arrugado. La apariencia de alguien cuya ética había estado a la venta el tiempo suficiente para mostrar desgaste. ¿Pidieron café? Luego Damián deslizó un sobre la mesa. A través de la ventana, fotografié el intercambio. Berríos revisó el interior, discreta pero obviamente. Luego se lo guardó en el bolsillo. Pago en efectivo. Sin rastro de papel, el equipo de Roberto capturó todo. Necesito que esta evaluación muestre que no puede tomar decisiones. Demencia severa. Puedo documentar deterioro cognitivo, deterioro de la memoria, incapacidad para administrar las finanzas. ¿Cuánto? $5,000 por la evaluación, el informe escrito y el testimonio judicial si es necesario. ¿Y puedes hacerlo convincente? He hecho cientos de estas evaluaciones. Sé exactamente lo que buscan los tribunales. La conversación continuó.
Damián mencionó solicitar una retención psiquiátrica de emergencia. Berríos asesoró sobre cómo activar la evaluación involuntaria. Discutieron tácticas para los procedimientos de tutela. Cada palabra fue grabada con marca de tiempo, respaldada en la nube antes de que hubieran terminado su café. Los tenía. Esa tarde, invité a doña Teresa a venir. Llegó vacilante, claramente incómoda. Hice café, manos firmes, conversación coherente, y le mostré el informe de evaluación de la doctora Enríquez. Teresa, quiero que sepas que estoy en mi sano juicio. Lo que Valeria y Damián te están diciendo no es verdad, y puedo probarlo. Ella se movió en su silla. Víctor, necesito decirte algo. Valeria vino a mí la semana pasada. Dijo que has estado confundido, olvidando cosas. ¿Qué dijo específicamente? Que deambulas por la noche, que los has acusado de tratar de lastimarte. Parecía muy preocupada. Teresa, ¿parezco confundido para ti ahora mismo? Ella hizo una pausa, estudiándome. No, pareces perfectamente claro. De hecho, pareces más agudo de lo habitual. Eso es porque estoy claro, y agradecería si documentaras esa observación por escrito. Me envió un correo electrónico con una breve declaración esa noche. Me reuní con Víctor Cook el 15 de mayo. Parecía lúcido, coherente y mentalmente agudo. La conversación fue lógica y apropiada. Una pieza más de evidencia. Elena, Roberto y yo nos reunimos en su sala de conferencias para revisar todo. Yo me senté a la cabeza de la mesa ahora, no al lado. Esta era mi operación. Has defendido con éxito contra el ataque de incompetencia, dijo Elena. La pregunta es si ir a la ofensiva con esta grabación. ¿Cuáles son mis opciones? Podríamos denunciar a Berríos ante la Junta de Licencias, demandar potencialmente a Damián por difamación y conspiración, o lo mantenemos en reserva como ventaja. Manténgalo para tener ventaja. Quiero que se ahorquen completamente antes de usar todo lo que tengo. Elena redactó una carta, entregada por correo certificado, notificación legal de que Víctor Cook había sido evaluado por psiquiatras certificados por la Junta y encontrado totalmente competente. Cualquier intento de presentar reclamos falsos sobre la capacidad mental sería respondido con acciones legales, incluidas demandas por difamación y posibles cargos penales por conspiración para cometer fraude. La carta no mencionaba la grabación. Ese era mi as bajo la manga. A través de la vigilancia, vi a Damián recibirla 3 días después. Su rostro se oscureció mientras leía. Inmediatamente sacó su teléfono paseando por la entrada. No podía escuchar su lado de la conversación, pero su lenguaje corporal gritaba frustración y miedo. Esa noche, Valeria y Damián pelearon. El sistema de vigilancia lo capturó claramente. Esta carta dice que nos demandarán si afirmamos que es incompetente. Damián, él sabe. ¿Cómo lo sabe? Cálmate, está adivinando. No puede saber sobre Berríos. ¿Y si lo sabe? ¿Y si grabó algo? Es un viejo. No tiene la capacidad para ese tipo de vigilancia. Casi me río. Un viejo. Todavía me subestimaban. A la mañana siguiente, llamé a Elena y Roberto a mi casa. Nos sentamos en mi oficina, la misma habitación donde esto había comenzado con el discurso de inversión de Damián meses atrás. Así que hemos bloqueado su intento de declararme incompetente. ¿Qué sigue? Elena se inclinó hacia adelante. Legalmente, tiene motivos para desalojarlos. Viven en su casa sin contrato de arrendamiento, sin pagar alquiler. ¿Qué tan rápido podemos movernos en eso? Podemos presentar la solicitud esta semana. Si se niegan a irse o pagar el alquiler, podemos sacarlos en 60 días, agregó Roberto. Y su situación financiera significa que no pueden pagar el alquiler del mercado. Lo pensé exactamente durante 3 segundos. Entonces presentemos la solicitud. No más vivir en mi casa mientras conspiran contra mí. Elena sacó el papeleo. Demanda de alquiler o posesión. Tarifa de mercado, $2,800 por mes. Vencimiento en 10 días o enfrentar procedimientos de desalojo. Firmé el documento. Elena lo presentó esa tarde. El contraataque estaba completo.
Ahora venía el asedio. El juzgado de paz del condado se sentía apropiadamente impersonal. Paredes beige, luces fluorescentes, la eficiencia mecánica de la ley sin emoción. Me senté junto a la licenciada Vargas en la mesa del demandante. Al otro lado del pasillo, Valeria y Damián se sentaron con su abogada, Laura, quien parecía que ya sabía que perdería. La jueza Torres entró. Nos pusimos de pie. Revisó el expediente del caso con precisión metódica. Elena presentó nuestra evidencia. Escritura de propiedad que muestra la propiedad única. Documentación de que Valeria y Damián no tenían contrato de arrendamiento escrito. Recibo de correo certificado que muestra que habían recibido la demanda de alquiler a precio de mercado. Su negativa a pagar o desalojar. La abogada Laura intentó su defensa. Su señoría, esta es una disputa familiar disfrazada de un problema entre propietario e inquilino. El señor Cook está tomando represalias contra su hija por razones personales. La jueza Torres no levantó la vista de los documentos. ¿El señor Cook posee esta propiedad libre de cargas? Sí, su señoría, confirmé. Pagada en su totalidad hace 20 años. ¿Y la señora Thornton y el señor Thornton residen allí sin contrato de arrendamiento o acuerdo de alquiler? Correcto. Han vivido allí 2 años sin pagar nada. ¿Tienen sus clientes un contrato de arrendamiento escrito? Preguntó la jueza Torres a Laura directamente. No, su señoría, pero el señor Cook no ha aceptado pagos de alquiler en el pasado. Entonces tiene derecho a exigir alquiler ahora. El código de propiedad es claro. La jueza Torres firmó la orden con trazos decisivos. 30 días para pagar el alquiler a precio de mercado de $2,800 por mes, más un depósito de $2,800, o desalojar la propiedad. El incumplimiento resultará en un desalojo forzoso por el alguacil. El fallo tomó 8 minutos. Valeria comenzó a llorar. El puño de Damián se apretó blanco sobre la mesa. Fuera del tribunal, Damián nos interceptó en los escalones. Elena se movió entre nosotros, pero me detuve. Me volví para enfrentarlo deliberadamente. ¿Realmente vas a echar a tu propia hija a la calle? Intentaste echarme a una tumba. La calle es generosa en comparación. Le diré a todos qué tipo de padre eres. Díselo a quien quiera escuchar. Tengo documentación de qué tipo de hija tengo. De vuelta en la oficina de Elena, Roberto se unió a nosotros. Extendió informes de inteligencia financiera sobre la mesa de conferencias. Cada acreedor a quien Damián le debía dinero. Todos piensan que Damián tiene activos, explicó Roberto. Su casa es la garantía. Expectativas de herencia. ¿Y si supieran la verdad? Autoricé la campaña de información de inmediato. Durante la semana siguiente, llegaron sobres color Manila a las instituciones crediticias de la ciudad. Dentro de cada uno, copias del Nuevo Testamento que mostraba la desheredación de Valeria, la orden judicial de desalojo, registros públicos que documentaban la carga total de deuda de Damián. Evidencia clara de que no tenía ningún reclamo real sobre mi patrimonio. Solo hechos, sin amenazas. Dejé que los acreedores sacaran sus propias conclusiones. Roberto Castellano, el prestamista privado al que debían $37,000, fue el primero en reaccionar. A través de la vigilancia, vi a Damián tomar la llamada. Su rostro pasó de confiado a ceniciento en 30 segundos. Damián, necesitamos hablar sobre tu préstamo. Soy bueno para eso. Sabes que soy bueno para eso. ¿En serio? Porque acabo de enterarme de que te están desalojando y tu herencia se ha ido. ¿Exactamente para qué eres bueno? Eso es un malentendido. Mi suegro es solo... No me importa el drama familiar. Me importan mis $37,000. Tienes una semana. Damián intentó todo. Préstamos personales, rechazados. Otros prestamistas privados habían oído hablar de su situación. Préstamos a nombre de Valeria. Su crédito estaba igualmente destruido. Incluso investigó la bancarrota, pero eso cancelaría las deudas dejándolos sin hogar de todos modos. La presión financiera los aplastó a ambos, pero Valeria se rompió primero.
Vino a mi oficina un jueves por la tarde cuando Damián estaba fuera. Llamó tímidamente. Cuando abrí la puerta, no pudo hacer contacto visual. Papá, por favor, no tenemos a dónde ir. No podemos pagar el alquiler en ningún lugar. Si nos desalojas, viviremos en nuestro coche. Mantuve mi voz nivelada. Intentaron matarme. ¿Por qué me importaría dónde viven? Estaba desesperada. Debemos tanto dinero. Su voz se quebró. Fue idea de Damián. Dijo que ibas a morir pronto de todos modos, que solo estábamos acelerando lo inevitable. No quería hacerlo, pero estamos tan endeudados y... Se detuvo, dándose cuenta de lo que había dicho. Mi teléfono estaba grabando en mi bolsillo. Consentimiento de una parte. Completamente legal. Gracias por esa admisión, dije en voz baja. Su rostro se drenó de todo color. ¿Estás grabando esto? Sí. Acabas de confesar un intento de asesinato. A través de la vigilancia esa noche, vi la reacción de Damián cuando Valeria le contó. Explotó. No conmigo, sino con ella. ¿Lo admitiste? ¿Realmente le dijiste que fuimos nosotros? No quise hacerlo. Estaba haciendo preguntas y yo solo... Confesaste. Realmente confesaste intento de asesinato. Su relación se estaba desintegrando bajo presión. Apenas hablaron después de eso. Damián estaba en su teléfono constantemente. Valeria empacaba y desempacaba cajas en ciclos de indecisión. El día 25 de la fecha límite de 30 días, Elena envió el aviso final. Tienes 5 días para cumplir con la orden judicial o enfrentar el desalojo forzoso por el alguacil. Damián intentó una última amenaza. Se me acercó en la cocina. Mi cocina, en mi casa. Si sigues adelante con este desalojo, reclamaré abuso de ancianos. Diré a las autoridades que estás siendo negligente, que necesitas supervisión. Casi sonreí. Tengo una evaluación psiquiátrica que prueba mi competencia. Tengo imágenes de vigilancia que muestran tu abuso hacia mí. Y ahora tengo una grabación de Valeria admitiendo que me envenenaron. Por favor, haz esas afirmaciones. Dame una razón para enviar todo al fiscal de distrito. Su rostro se aflojó. Finalmente entendió cuán completamente superado estaba. 5 días, dije. Váyanse voluntariamente. Y consideraré no presentar cargos penales. Obliguen al alguacil a arrastrarlos fuera. Y envío cada pieza de evidencia que tengo a la policía y a los fiscales. La elección es tuya. Día 29. Observé desde la ventana de mi habitación mientras Damián cargaba su camioneta. Golpeaba cajas y pertenencias descuidadamente. Valeria lloraba mientras llevaba artículos a su coche. Los vecinos miraban desde sus patios. El espectáculo era imposible de ocultar. No sentí triunfo, solo una fría satisfacción. Estaban siendo purgados, pero yo no había terminado. El desalojo resolvió un problema. Los cargos penales resolverían el resto. Tomé mi teléfono. Marqué a Roberto Silva. Envía todo lo que tenemos a la oficina del fiscal de distrito. Registros médicos, imágenes de vigilancia, grabaciones, todo. Es hora de terminar con esto. 2 semanas después de que se fueron, entré en la oficina del fiscal de distrito del condado, con la licenciada Elena Vargas y Roberto Silva. Llevábamos 3 cajas de evidencia organizada. La oficina de la fiscal Gabriela Méndez olía a café y viejos expedientes de casos. Tenía 43 años, ojos agudos, con una reputación de procesar casos de abuso de ancianos. Hizo un gesto hacia su mesa de conferencias. Muéstrenme lo que tienen. Roberto organizó las carpetas metódicamente. Evidencia médica, evidencia de vigilancia, evidencia financiera, evidencia de conspiración, evidencia de confesión. Cada pestaña etiquetada, cada documento indexado. Gabriela abrió la carpeta médica primero. Informes de toxicología, registros hospitalarios, la evaluación del doctor Morales. Leyó despacio, profesionalmente, pero vi que sus cejas se levantaban. Esto es extremadamente completo para una investigación civil. Casi demasiado completo. ¿Ese es un problema? Pregunté.
Podría hacerlo si algo se obtuvo ilegalmente. Miró a Roberto. Explíqueme sus métodos. Roberto había anticipado esto. Grabaciones de consentimiento de una parte, legales. Cámaras de vigilancia instaladas en la propia casa del señor Cook en áreas comunes, legales. Registros financieros obtenidos a través de una investigación autorizada con la documentación adecuada, legales. Todo se reunió según el libro. Gabriela pasó 20 minutos cuestionando la legalidad de cada pieza. Roberto respondió a cada desafío. Finalmente, asintió. Muy bien, miremos la evidencia médica. Leyó el informe del doctor Morales en voz alta. Concentración de benzodiazepinas 3.2 veces los niveles terapéuticos, combinada con difenhidramina en dosis tóxicas. Esta combinación en un hombre de 64 años con hipertensión podría razonablemente esperarse que cause la muerte. Me miró. Esto no es intento de envenenamiento. Esto es intento de asesinato. Eso es lo que me dijo el doctor Morales en el hospital. Pasó a la evidencia de vigilancia. Clips de video, grabaciones de audio. Vio a Valeria sirviéndome café, sus movimientos nerviosos después. Escuchó fragmentos de conversaciones. Si él sabe, demasiado tarde ahora. Luego la confesión grabada de Valeria. Gabriela la reprodujo 2 veces. Fue idea de Damián. Dijo que ibas a morir pronto de todos modos. Necesitábamos el dinero, no quería hacerlo, pero estamos tan endeudados. Gabriela pausó la reproducción. Esto es admisible, esto es condenatorio, y esto es suficiente para órdenes de arresto. Llamó a la detective María Hernández de la policía local. María tenía 39 años, metódica, con los ojos cansados de alguien que había visto demasiados casos de violencia familiar. Gabriela la informó. Abuso de ancianos, intento de asesinato, conspiración. La víctima hizo la mitad de nuestro trabajo por nosotros. María me entrevistó durante 2 horas, tomando notas detalladas. Hizo las mismas preguntas de múltiples maneras, probando la consistencia. Mis respuestas nunca cambiaron porque eran verdaderas. Sujeto extremadamente creíble, escribió. Línea de tiempo consistente. La evidencia apoya la narrativa. 3 días después, María y Gabriela se sentaron en la cámara del juez Patterson con solicitudes de orden judicial. Yo no estaba presente, pero Elena me lo contó más tarde. El juez Patterson revisó todo, hizo algunas preguntas, firmó. Son sólidas, ejecútenlas. María reunió a su equipo. Roberto había rastreado a Valeria y Damián hasta un motel barato en la autopista, pagando semanalmente en efectivo, viviendo de sus coches. María planeó un arresto temprano por la mañana, cuando los sospechosos tienen menos probabilidades de huir. Me llamó a las 6:30 de la mañana del día de la redada. Don Héctor, quédese en casa. Le notificaré cuando esté hecho. Esperé, bebí café, miré el reloj. A las 9:15 sonó mi teléfono. Don Héctor, quería informarle personalmente. Valeria Thornton y Damián Thornton han sido arrestados y acusados de intento de asesinato y conspiración. Están bajo custodia en la cárcel del condado. Le agradecí, colgué, me senté en mi casa tranquila. Sin celebración, solo la exhalación de aliento que había estado conteniendo durante meses. La audiencia de fianza fue a la mañana siguiente. Elena me llevó al centro. Me senté en la galería, invisible para ellos, pero presente. La jueza Mendoza presidió. Valeria y Damián fueron traídos por separado, ambos en monos naranjas. Valeria había perdido peso, parecía vacía. Damián se mantuvo rígido, desafiante. La fiscal Gabriela argumentó riesgo de fuga. El señor Thornton estaba investigando vuelos de ida fuera del estado. No tienen lazos comunitarios, ni empleo, y enfrentan sentencias de por vida. Los defensores públicos hicieron lo mejor que pudieron. Raíces comunitarias, sin antecedentes penales previos. La relación de Valeria conmigo. La jueza Mendoza no se conmovió. La fianza se fija en $500,000 cada uno.
Ninguno podía pagar ni siquiera el 10% para un fiador. Fueron devueltos a la cárcel, secciones separadas, sin contacto. Las noticias locales recogieron la historia esa noche. Hija arrestada por intento de asesinato de su padre en complot de herencia. Mi nombre fue ocultado como la víctima, pero sus fotos policiales eran registro público. Doña Teresa llamó. Víctor, si necesitas algo, testimonio, apoyo, cualquier cosa, estoy aquí. Gracias, Teresa. Eso significa más de lo que sabes. Esa noche me paré en mi cocina, la cocina donde Valeria sirvió el café envenenado. La había repintado desde que se fueron. Color diferente, borrón y cuenta nueva. Mi teléfono vibró. Mensaje de Elena. Audiencia preliminar la próxima semana. Probablemente renunciarán a ella e irán directamente a juicio. ¿Está listo? Escribí de vuelta. He estado listo desde que desperté en ese hospital. Lo envié, dejé el teléfono. Las ruedas de la justicia finalmente estaban girando, y yo ya no era su víctima. Yo era el testigo estrella de la fiscalía. El calor de finales de agosto presionaba sobre la ciudad como un peso. Me paré afuera de la sala del Tribunal 3C, vestido con un traje gris conservador que Elena me había ayudado a elegir. Luciendo creíble, había dicho, luciendo estable. A través de la puerta, escuché el murmullo de la selección del jurado. 12 ciudadanos que decidirían el destino de mi hija. La fiscal Gabriela me encontró en el pasillo. Don Héctor, lo llamarán esta tarde. Recuerde lo que practicamos. Claro, fáctico, sin emoción. Deje que la evidencia hable. Asentí. Había ensayado mi testimonio durante semanas. Los alegatos iniciales comenzaron a las 10 de la mañana. Me senté en la galería, observando. Gabriela se paró ante el jurado. 7 mujeres, 5 hombres, maestros, ingenieros, trabajadores minoristas, jubilados, gente común a punto de escuchar una historia extraordinaria. Este es un caso sobre codicia, desesperación y traición. La evidencia mostrará que Valeria Cook de Thornton y Damian Thornton intentaron asesinar a Victor Héctor Cook, el padre de 64 años de Valeria, envenenándolo con una combinación letal de medicamentos. ¿Por qué? Por herencia. Por dinero. Por una casa de $850,000 que querían inmediatamente, en lugar de esperar a que la naturaleza siguiera su curso. Caminó hacia el estrado del jurado. Hizo contacto visual con cada persona. Victor Cook confiaba en su hija. Le permitió vivir en su casa. La apoyó financieramente y ella pagó esa confianza poniendo veneno en su café de la mañana. En la mesa de la defensa, Valeria estaba llorando. Damián estaba sentado con cara de piedra, tomando notas. El abogado de Valeria tomó un enfoque más suave. Mi cliente cometió terribles errores nacidos de la desesperación y la manipulación. Estaba bajo una presión financiera aplastante y la influencia controladora de Damian Thornton. ¿Pero intento de asesinato? La evidencia mostrará un trágico accidente, no intención de matar. La abogada de Damian fue agresiva. Damian Thornton es inocente. La evidencia mostrará que Valeria Cook actuó sola y ha tratado de implicar a mi cliente para desviar su culpa. Ya se estaban volviendo el uno contra el otro. El doctor Morales testificó primero. Explicó la toxicología con precisión clínica. Niveles de benzodiazepinas 3 veces la dosis terapéutica. Antihistamínicos a niveles tóxicos. En mi opinión profesional, esta combinación en un hombre de la edad y estado de salud del señor Cook probablemente causaría la muerte. La víctima sobrevivió debido a una pronta respuesta de emergencia. La defensa intentó crear dudas en el contrainterrogatorio. ¿Podrían haberse combinado accidentalmente estos medicamentos? La combinación y dosis específicas hacen que el accidente sea extremadamente improbable. Esto requirió conocimiento e intención. No pudieron sacudirlo. La detective María Hernández guió al jurado a través de la investigación. Fotografías de botellas de medicamentos del motel. Capturas de pantalla de computadora. Dosis letal de benzodiazepinas ancianos.
¿Cuánto tiempo para que el envenenamiento mate? Leyes de herencia de Texas. Varios jurados se inclinaron hacia adelante, comprometidos. Roberto Silva testificó sobre la vigilancia. La defensa objetó la admisibilidad. El juez falló de inmediato. Cámaras instaladas en la propia casa del señor Cook, solo áreas comunes, son legales. Objeción denegada. Luego reprodujeron las imágenes. Damián y Valeria en mi cocina susurrando. Si él sabe, demasiado tarde ahora. Valeria miraba la mesa de la defensa llorando. La mandíbula de Damián se tensó. Doña Teresa testificó sobre escuchar discusiones violentas, sobre Valeria afirmando más tarde que yo estaba perdiendo la cabeza, contrastando con las observaciones de Teresa sobre mi clara competencia. Luego, la confesión grabada de Valeria. La sala del tribunal cayó en completo silencio. Fue idea de Damián. Dijo que ibas a morir pronto de todos modos. Necesitábamos el dinero. No quería hacerlo, pero estamos tan endeudados. Su voz llenó la sala. Desesperada, culpable, condenatoria. En la mesa de la defensa, Damián le lanzó a Valeria una mirada de pura furia. Mi turno llegó después del almuerzo. Subí al estrado, levanté mi mano derecha, juré decir la verdad. Gabriela me guió a través de ello. La discusión. La mañana siguiente. El café. Valeria insistió en que lo bebiera. En 20 minutos no podía ponerme de pie. La habitación giraba. Logré llamar al 911 antes de perder el conocimiento. La defensa contrainterrogó, intentando simpatía. ¿Señor Cook? ¿Ama a su hija? Lo hacía, mucho. ¿La ama ahora? Amo a la hija que pensé que tenía. Pero la persona que me envenenó, no sé quién es. Intentaron sugerir venganza, cambiar el testamento. Desalojo. Cambié mi testamento después de descubrir que intentó envenenarme. Eso no es castigo, eso es protección. La abogada de Damián fue más agresiva. No es cierto que contrató a un investigador para espiar a mi cliente. Contraté seguridad después de que alguien intentó matarme. Eso no es espiar, eso es supervivencia. No me rompí. No mordí el anzuelo. Contra el consejo de su abogado, Valeria testificó. Lloró, se disculpó, afirmó que nunca quiso un daño real. Amo a mi padre, nunca querría que muriera. Sí, hice el café, pero solo puse pastillas para dormir. Gabriela destruyó su propio contrainterrogatorio. ¿Pastillas para dormir? Pero sus búsquedas en Internet incluían dosis letales y combinaciones que causan la muerte. Explique eso. Yo solo tenía curiosidad. No quise. ¿Tenía curiosidad sobre combinaciones letales el día antes de servirle a su padre un café que casi lo mata? Sin respuesta. Damián negó todo. Afirmó que Valeria actuó sola. Gabriela reprodujo la grabación de él discutiendo informes psiquiátricos falsos con el doctor Berríos. El jurado parecía escéptico. Los argumentos finales fueron poderosos. Gabriela fue implacable. Intentaron asesinar a un hombre de 64 años por dinero. Fallaron solo porque Víctor Cook fue lo suficientemente fuerte como para llamar al 911. No mostraron remordimiento hasta que fueron atrapados. Esto no es una tragedia familiar. Esto es intento de asesinato para ganancia financiera. El jurado deliberó 7 horas. Esperé, no salí del juzgado. Elena se sentó conmigo en silencio. Finalmente, veredicto alcanzado. Regresamos a la sala del tribunal. Todos se pusieron de pie. ¿Se pondrán de pie los acusados? Se pusieron de pie. Valeria temblando. Damián rígido. El presidente del jurado era un ingeniero de 54 años. Sus manos temblaban ligeramente. En el asunto del Estado contra Valeria Cook de Thornton, cargo 1. Intento de asesinato. Encontramos a la acusada culpable. Valeria colapsó. Su abogado la sostuvo. Cargo 2. Conspiración para cometer asesinato. Encontramos a la acusada culpable. Mismos veredictos para Damián. Se quedó inmóvil, cara en blanco. El juez agradeció al jurado. Fijó la sentencia para dentro de 2 semanas. Los alguaciles se los llevaron.
Valeria miró hacia atrás, articuló con los labios. Lo siento. Me encontré con sus ojos. Asentí una vez. Reconocimiento, no perdón. Fuera de los escalones del juzgado, Elena preguntó. ¿Cómo se siente? Consideré. Como si pudiera respirar de nuevo. Sentencia en 2 semanas, pero el veredicto era lo que importaba. Culpables. Ambos. Culpables. 2 semanas después, regresé a la sala del Tribunal 3C para la sentencia. Los mismos paneles de madera, el mismo sello estatal, pero todo se sentía diferente. La incertidumbre se había ido. El jurado había hablado. Ahora venía la contabilidad. Los alguaciles trajeron a Valeria y Damián por separado. Monos naranjas, esposas, cadenas en los tobillos que hacían sonidos metálicos contra el suelo. Valeria había perdido peso. Parecía una década mayor que sus 36 años. Damián se mantenía rígido, con la mandíbula apretada, negándose a mostrar debilidad. El juez revisó el caso brevemente. La oficial de libertad condicional presentó sus informes primero. Valeria, sin antecedentes penales, demuestra remordimiento, participa en consejería en la cárcel. Damián, remordimiento mínimo, continúa alegando inocencia, patrón de irresponsabilidad financiera. Sus recomendaciones eran claras. Sentencia de rango medio para Valeria. Rango superior para Damián. La fiscal Gabriela se puso de pie para argumentar por el Estado. Su señoría, este fue un intento premeditado de asesinato de un anciano por su propia hija y yerno para ganancia financiera. Investigaron dosis letales, administraron veneno, no mostraron remordimiento hasta que fueron atrapados. El Estado recomienda 15 años para Valeria y 18 años para Damián. El abogado de Valeria suplicó por ella. Sin antecedentes. Presión financiera aplastante. La influencia manipuladora de Damián. Ella ya ha perdido a su padre, su libertad, su futuro. La abogada de Damián tenía menos con qué trabajar. Argumentó estrés financiero. Afirmó que él era el cómplice de Valeria en lugar del líder. Las grabaciones demostraban lo contrario. Su argumento era débil y ella lo sabía. Luego el juez me invitó a hablar. Caminé hacia el podio. Había escrito una declaración, pero no la usé. Las palabras salieron sin guión. Su señoría, esa mañana cuando bebí el café que hizo mi hija, confié en ella. Los padres confían en sus hijos. Esa confianza fue mi vulnerabilidad. La explotaron, no solo para robarme, sino para terminar con mi vida. Agarré los bordes del podio, no por nerviosismo, sino para conectarme a tierra. Sobreviví por casualidad y acción rápida. No mostraron remordimiento hasta que fueron atrapados. Intentaron destruir mi credibilidad. Intentaron que me declararan loco. Esto no fue un momento de debilidad. Esto fue calculado, planeado, ejecutado. Hice una pausa. Me encontré con los ojos del juez. No pido venganza. Pido justicia proporcional a lo que intentaron tomar. Mi vida. Se le dio a Valeria la oportunidad de hablar. Se puso de pie temblando, las lágrimas corriendo. Su señoría, lo siento mucho. Lo siento por mi padre, por este tribunal, por todos a los que he lastimado. Estaba desesperada, fui estúpida, estaba equivocada, no espero perdón. Solo quiero que mi padre sepa que lo amaba y destruí ese amor a través de mis propias acciones. El turno de Damián. Su abogada le había rogado que mostrara remordimiento. No lo hizo. Su señoría, mantengo que no tenía conocimiento de ningún envenenamiento. He sido condenado basado en evidencia circunstancial y el falso testimonio de mi esposa. La expresión del juez se endureció. Damián acababa de empeorar su situación. El juez se tomó su tiempo, revisando documentos en silencio. Luego miró a ambos acusados. He considerado todo lo presentado. Este fue un intento premeditado de asesinar a un anciano vulnerable para ganancia financiera. La violación de la confianza familiar hace que esto sea particularmente atroz. Se volvió hacia Valeria primero. Valeria Cook de Thornton. Por la presente es sentenciada a 12 años en el Departamento de Justicia Criminal.
con elegibilidad para libertad condicional después de cumplir la mitad de su sentencia. Además, se le ordena pagar restitución a Víctor Héctor Cook por la cantidad de $125,000. Valeria colapsó. Su abogado la sostuvo. Damián Thornton, usted fue el arquitecto de esta conspiración. Su falta de remordimiento demuestra que representa un peligro significativo. Es sentenciado a 15 años con elegibilidad para libertad condicional, después de cumplir 2/3 de su sentencia. Se le ordena pagar restitución a Víctor Héctor Cook por la cantidad de $125,000. El mazo cayó. Final. Irreversible. Este tribunal se levanta. Los alguaciles se acercaron. Valeria miró hacia atrás una última vez. Articuló. Lo siento. Me encontré con sus ojos. Asentí una vez. Reconocimiento, no perdón. Damián miró al frente mientras se lo llevaban. En el pasillo del tribunal, Gabriela estrechó mi mano. Se hizo justicia hoy, don Héctor. Espero que esto le traiga algo de paz. Trae cierre. Eso es más valioso que la paz. Elena me llevó a casa. No hablamos mucho. Las palabras no eran necesarias. Lo primero que hice cuando llegué a casa fue cambiar cada cerradura. Puerta principal, puerta trasera, entrada lateral, garaje, nuevas llaves, nuevos mecanismos, acto físico de reclamar mi espacio. Cada cerradura que instalé se sintió como sellar el pasado. Esa tarde llegaron los de la mudanza, acreedores ejerciendo sus derechos sobre las pertenencias de Valeria y Damián. Observé desde mi ventana cómo extraños sacaban muebles, aparatos electrónicos, cajas, pago por deudas que nunca se satisfarían completamente. Después de que se fueron, caminé por las habitaciones vacías. En el antiguo dormitorio de Valeria, encontré un artículo que habían olvidado. Una fotografía. Valeria a los 7 años, sonrisa con un diente faltante, sosteniendo una tarjeta de San Valentín. Para papi, te amo. La miré durante mucho tiempo. Esa niña se había ido. La mujer que me envenenó la había reemplazado. Pero esta fotografía era de antes. No la tiré. La puse en un cajón de mi oficina, no exhibida, pero preservada. Un recuerdo de quién era ella antes de convertirse en quien es. Esa noche me senté en mi sala. La casa estaba más tranquila que antes, pero era una tranquilidad pacífica. Hice la cena, comí en la mesa, vi las noticias. Actividades normales, pero se sentían diferentes ahora, más ligeras, libres. Una semana después, me senté en mi porche trasero con el café de la mañana. Llegó el cartero. Entre las facturas había un sobre de la Unidad Penitenciaria Estatal, la letra de Valeria. Mi primer pensamiento fue no abrirlo. Mi segundo pensamiento fue que evitarlo le daba poder. Lo abrí. 3 páginas. Tinta azul. Manchas de lágrimas visibles en el papel. Escribió sobre la prisión, la rutina, el aburrimiento, el miedo. Escribió sobre el arrepentimiento. Recuerdos específicos de su infancia. Momentos en que estuve allí para ella. Escribió sobre entender ahora lo que la desesperación le hizo hacer. Preguntó si alguna vez podría perdonarla, si alguna vez la visitaría, si había alguna posibilidad de redención. Terminó. No espero que respondas, no me lo merezco, pero necesitaba que supieras que finalmente entiendo lo que te hice. Lo siento, papá, lo siento mucho. La leí 2 veces. No sentí ira, sentí reconocimiento. Estaba sufriendo genuinamente las consecuencias y genuinamente arrepentida. Doblé la carta, la puse sobre la mesa. Más tarde ese día, me reuní con Elena para almorzar. Restaurante en el centro. Cabina tranquila. Le mostré la carta. ¿Qué quiere hacer?, preguntó ella. No lo sé. Una parte de mí quiere perdonarla. Una parte de mí nunca podrá. Esas no son mutuamente excluyentes. Puede reconocer su remordimiento sin perdonar el acto. Puede tener compasión por su sufrimiento sin olvidar que ella lo causó. Hablamos sobre la casa.
Había estado considerando venderla. Demasiados recuerdos. Cada habitación tiene ecos. ¿A dónde iría? A algún lugar más pequeño. Ya no necesito 3,000 pies cuadrados. Esa tarde, conduje a la oficina de la Fundación de Apoyo a Veteranos. Edificio pequeño. Mobiliario modesto. Paredes cubiertas con cartas de agradecimiento de veteranos. Sara Martínez, la directora, me saludó calurosamente. No quiero esperar hasta que me haya ido, le dije. Quiero empezar ahora. Propongo vender mi casa y donar una parte sustancial a la fundación. Quiero financiar un programa específico de apoyo a víctimas de abuso de ancianos y violencia familiar. Personas como yo que sobreviven pero necesitan recursos para reconstruir. Sara estaba conmovida. Don Héctor, podríamos crear un fondo con su nombre, ayudar a docenas de familias. Al día siguiente, el agente inmobiliario caminó por mi casa conmigo. Discutimos el valor de mercado, la línea de tiempo para la venta. Esta es una propiedad hermosa, dijo. Lo fue. Puede serlo de nuevo para otra persona. Me mostró 3 condominios. El tercero se sintió correcto. 1,200 pies cuadrados, vista del 10º piso de la gran ciudad. Manejable, seguro, sin trabajo de jardín, sin recuerdos. Haga una oferta. Esa noche me senté en mi escritorio con la carta de Valeria. Saqué papel de cartas, escribí una respuesta, una página. Valeria, recibí tu carta. Creo que tu remordimiento es genuino. También creo que el daño que hiciste no se puede deshacer. No estoy listo para visitar. Puede que nunca lo esté, pero reconozco que estás cumpliendo tu tiempo y enfrentando las consecuencias. Espero que uses estos 12 años para convertirte en alguien mejor que la persona que envenenó mi café. Eso es todo lo que puedo ofrecer ahora mismo. Víctor. La sellé, la dirigí a la unidad penitenciaria. Durante los siguientes días, ordené metódicamente. Donaciones a la caridad, descartando artículos con malas asociaciones, empacando cuidadosamente lo que quería conservar. Mientras empacaba mi oficina, encontré la foto de la infancia de Valeria nuevamente. La miré por mucho tiempo. Esa niña de 7 años con la sonrisa de diente faltante. La enmarqué cuidadosamente, la empaqué con documentos importantes, no para exhibir, sino para guardar. Esa niña existió. Ella era real y amorosa. Lo que pasó después no borra lo que vino antes. Doña Teresa me invitó a una cena vecinal. Casi rechacé, pero acepté. La velada fue sorprendentemente agradable. Los vecinos fueron amables, me trataron con normalidad. Me di cuenta de que había estado tan concentrado en la justicia que me olvidé de la vida. Así es como se ve avanzar. Pequeñas conexiones, interacciones normales, reconstruir la rutina. 2 semanas después de que llegara la carta de Valeria, Sara Martínez llamó. Víctor, la Junta aprobó el fondo. Lo llamaremos el Fondo de Justicia para Ancianos. Víctor Héctor Cook. Su donación ayudará a las víctimas de abuso con apoyo legal, asistencia de vivienda, servicios de consejería. Sentí algo que no había sentido en meses. Propósito. No propósito de venganza, sino propósito constructivo. Una tarde de finales de septiembre, me senté en mi porche trasero por última vez como dueño de esta casa. 28 de septiembre. La venta estaba pendiente, la compra del condominio en proceso, la donación de la fundación estructurándose. Había enviado mi respuesta a Valeria, breve, honesta, sin falsas promesas. Había hecho las paces con lo que sucedió, no perdón exactamente, sino aceptación. Intentaron matarme. Sobreviví. Enfrentaron la justicia. Reclamé mi vida. Pensé en los últimos 8 meses. El envenenamiento, la investigación, el juicio, la justicia, las secuelas. Valeria en prisión, Damián en prisión, mi casa siendo vendida, mi nuevo condominio, mi trabajo caritativo por delante. No me sentía feliz. La felicidad parecía demasiado simple. Me sentía asentado, completo. La taza de café en mi mano estaba casi vacía. Café que hice sin miedo. Me puse de pie, entré, lavé la taza, apagué las luces.
Mañana me reuniría con los de la mudanza. Mañana empezarían a empacar para el nuevo lugar. Mañana daría otro paso adelante. Pero esta noche simplemente existía. Un sobreviviente, no una víctima, no un vengador. Solo un hombre que se negó a dejar que un intento de asesinato definiera el resto de su vida. Cerré la puerta trasera, la cerré con mi nueva llave y me dirigí a la cama. La casa estaba tranquila. El futuro era incierto, pero era mi futuro, y eso era suficiente. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda. Gracias por ver.